Hola mi gente bella, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. El día de hoy vamos a preparar este delicioso pie de limón. Un clásico para estos climas bien calurosos que estamos pasando. Le enseñaré dos maneras de presentarlo. Individual y una versión más grande. Esperemos más y comencemos. Será triturar las galletas. Pueden hacerlo con la mano, pueden hacerlo con un rodillo, pueden hacerlo en la trituradora. Allí no importa. Si van a utilizar galletas María, son aproximadamente 8 paquetes. Luego de que ya tenemos todas las galletitas trituradas, vamos a colocarlas en un envase. Tenemos nuestras galletitas trituradas, vamos a incorporarle la mantequilla. En este caso mi mantequilla está ahumada y vamos a mezclar esto muy bien. Luego de mezclarlo muy bien tenemos esta preciosa consistencia que si presionamos vemos que ya se mantiene allí compacta. Esto quiere decir que ya está listo. Voy a utilizar este molde de tartaleta que mide 23 centímetros de diámetro. Voy a colocar unas cuantas cucharadas de nuestra base acá y voy a colocar otras cucharadas en unos moldes más pequeños para vender. Esta receta es ideal para ventas. Y voy a ir compactando muy bien esta. Ya tenemos nuestra base lista. Ahora con lo que me quedó de galleta voy a hacer unos mini pie de limón. Voy a colocar una pequeña cantidad de la galleta en el fondo. Esta receta es excelente para ventas. Si se dan cuenta no lleva tantos ingredientes y es muy fácil de hacer. Ahora el mismo procedimiento. Vamos a presionar muy bien. Vamos a llevar estas bases a un horno precalentado a 150 grados Celsius aproximadamente unos 10 minuticos mientras hacemos el relleno. Ahora, antes de comenzar con el relleno, voy a rallar la piel de mis limones para utilizarlo como decoración. Ya lo que viene es muy sencillo, solamente vamos a integrar los ingredientes. Puedes hacerlo con tu batidora de mano, con tus varillas normales de la batidora de mano, puedes hacerlo con batidor globo o puedes hacerlo con la pala. Muy sencillo, solamente vamos a colocar la leche condensada, las yemas. Vamos a mezclar estos ingredientes por unos 2 minuticos. Velocidad media. Y luego de que esté perfectamente integrado le incorporamos el zumo de limón. Si quieres que tu key lime pie esté bastante intenso, puedes incorporarle hasta 100 mililitros de jugo. En este caso le vamos a incorporar 60 ya que queremos que tenga un saborcito a limón pero que no sea tan invasivo. Y seguimos mezclando. Y aquí está lista nuestra mezcla. Ahora sí la vamos a llevar a los moldes. Nuestra base luego de los 10 minutos se ve así. Fíjense que se ve mucho más sequita en comparación a cuando la llevamos al horno. Por último, a la mezcla le voy a colocar un poco de la ralladura de limón para que también nuestra mezcla se aromatice. Voy a dejar otro poco para la decoración. Mezclo rápidamente con una paleta, simplemente para integrar. Y ahora sí estamos listos para llevar la mezcla a los moldes. En este caso voy a hacer primero los pequeños.
precalentado a 150 grados Celsius aproximadamente unos 30-40 minutos. Recuerden que cada uno es un mundo totalmente diferente. Este debe durar aproximadamente unos 40 minutos. Estos aproximadamente unos 20, ya que son mucho más pequeños, hay que estar pendientes. ¿Cómo sabemos que ya están listos? Porque los movemos y él no tiembla. Ya esta delicia salió del horno. ¿Cómo sabemos que está listo? Porque lo movemos y no se mueve en el centro. Está totalmente cocido. Ambos están listos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejarlo reposar un mínimo de 6 horas en la nevera para poderlo decorar. Luego de unas horas en la nevera ya tenemos nuestros pie de limón listos para decorar. Y acá tengo un poco de merengue a prueba de gravedad en 2 mangas con boquillas diferentes. Por acá les voy a estar dejando el link de este espectacular merengue resistente, firme y delicioso. Por último le colocaremos un poco de ralladura de limón para darle ese toque bien tropical a nuestro pie de limón. Y aquí tenemos el resultado final del delicioso pie de limón. Te recomiendo comerlo bien frío para que lo disfrutes al máximo. Suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna de nuestras recetas y dale al botón de la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subimos un nuevo video.